kontrakoa esan ezean, hemen azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko baimena emoten dute. La sesión tiene un carácter público y se va a proceder a su grabación y publicación para generar el conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público a la sesión lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas obtengan. Bueno, gai zerrendako lehenengo puntua, expediente 2078-2020, 2021-2021 aurrekontu orokorraren onespena. Expediente 2478/2020, aprobación del presupuesto general del 2021. Bueno, comentar que el proceso de la tramitación presupuestaria se inició en el día 2 de noviembre y bueno, la documentación la tenemos en OPAC para poder revisar y bueno, un poco por regular la forma en la que vamos a abordar esta temática en la comisión. Comentaros que primero el equipo de gobierno dará lectura a la memoria con unas pequeñas modificaciones y correcciones que se han realizado. Posteriormente se procederá a debatir las enmiendas del resto de grupos políticos, pasando luego a votar las mismas. Y por tercero, se procederá a la votación final del presupuesto con las enmiendas aceptadas. Comentar que en el debate del Pleno Municipal, pues bueno, se llevará el presupuesto con las enmiendas que salgan hoy dictaminadas de esta comisión. Que bueno, esta situación pues bueno, no exime de que cada grupo político pueda luego hacer lectura en dicho espacio de sus enmiendas y propuestas, aunque no se someterán para votación a las mismas. Vale, entonces, bueno, explicado esto, pues Juanra. Bueno, voy a pasar a leer que las modificaciones igual de la memoria, desde la memoria entera. Voy a leer las modificaciones que hay en la memoria. El otro día se leyó la memoria completa. Entonces, pues bueno, en la página 8, donde se dice además se espera recibirse otro importante número de subvenciones a la menor entidad, se quita otro importante número y se pondrá además se espera recibir subvenciones de menor entidad económica. Donde ponía con todo ello el presupuesto no sufre gran merma, con todo ello quedaría como con todo ello el presupuesto no sufre merma. En la página 31, las actividades de igualdad tienen un presupuesto, el presupuesto de las actividades de igualdad es 30.029,21 en vez de 32.000. Y en el área de juventud se mantiene el convenio del proyecto solidario en vez del convenio con Ahorrolde. Y luego sí que tenemos en los resúmenes de gastos, os habéis dado cuenta que no coinciden el resumen de gastos tanto por capítulos como por área, no coincide con el resumen de ingresos. Había ahí una errata y os voy a pasar cómo queda finalmente las partidas. Había una errata a la hora de cerrar el presupuesto. ¿Vale? Ese es el mismo. Y luego por orgánica. Los ingresos estaban bien, pero... Igual, a Marisa y a Mar. Pues como decía, esas son las modificaciones que tiene la memoria sobre las enviadas en el expediente. Y bueno, no la voy a dar hoy lectura, pues porque ya dimos en la comisión anterior lectura a la memoria y en el pleno pues lo haremos también. Eskerrik asko, Mónica.
Bai, bueno, pues nada, eskerrik asko por añadir algunos de los cambios que pedíamos o proponíamos y nada, sobre ese documento en principio, de momento nada, ahora vamos a pasar al debate de las enmiendas, ¿no? Entonces, bueno, pues por nuestra parte ahora mismo no, nada. Gracias, Mónica. Josu. Bien, gracias. Vamos a pasar entonces a debatir las enmiendas a los presupuestos. Mónica. Bueno, tampoco yo creo que corresponde leerlas todas, ¿no? Porque, bueno, pues ya lo hablamos el otro día. Entonces, la exposición está hecha. En principio, bueno, pues solicitábamos que se incluyesen objetivos y acciones, que bueno, es algo que ya está hecho. Entonces, entiendo que por esa parte, nada. Teníamos sobre la... Un segundo. Aquí está. Sobre el servicio de consultoría de comunicación, que proponíamos que, bueno, que se eliminasen esos 32.000 euros a una empresa de comunicación cuando pues, bueno, pues se pueden destinar al plan de empleo local. Que las... O sea, expongo una y decís lo que es hoy. Si quieres exponerlas para que luego se sometan a debate, luego posteriormente pasaremos a votarlas individualmente. Vale, o sea, pero quiero decir, vosotros vais a decir lo que penséis de cada una. O sea, propongo, o sea, expongo esta y luego sí, todas expon todas, vale. Las sometemos a debate y luego posteriormente pasamos a votar cada una de manera individual, si es correcto. Vale, pues bueno, pues tenemos la de esta que comento del servicio de consultoría de comunicación. Bueno, también eliminar la del servicio de mediación, pues bueno, puesto que entendíamos que esto está cubierto con la figura del juez de paz. Proponíamos también, pues bueno, una redistribución de la partida de la tarjeta ciudadana, que ya hemos visto que, bueno, pues que habéis hecho una bajada de 10.000. Teníamos también el tema de los convenios con asociaciones de ayudas a discapacitados. También el tema de la residencia. En igualdad de género, pues pedíamos que no se redujese con respecto al año pasado estos 6.000 euros, si no me equivoco. Tema de promoción de salud pública, también, bueno, pues que no entendíamos que se redujesen esas cantidades en estas fechas. Espérate, porque no sé si tengo aquí. Vale, no. Sobre bibliotecas, pues bueno, pues también pedíamos que no se redujesen ese total de 3.000 euros, que hemos visto también que se había rectificado. Bueno, en juventud, pues que no se redujesen también esos 4.200. Promoción cultural, bueno, también otra de infancia, de 6.900. Otra sobre euskera, teníamos la de las asociaciones, que bueno, que solicitábamos que se aumentase el 5%, como se había venido haciendo. También sobre instalaciones deportivas. Bueno, el contrato del polideportivo teníamos ahí unas preguntas que, bueno, que nos habéis respondido. De información y promoción turística, bueno, un poco relacionado con Encarterri Fest. Sobre comercio, que hablábamos también tema de iluminación navideña y demás. Limpieza, pues eso, el nuevo contrato de 45.000 euros más y los servicios extras debidos al COVID. Y bueno, medio ambiente, pues igual que hicimos en el presupuesto pasado, pues proponíamos que esos 100.000 euros, que tomase responsabilidad el organismo que corresponde, que es Gobierno Vasco, y que esos 100.000 euros pues, se repartiesen entre otras partidas. Esas eran las propuestas que trajimos el otro día. Es que ricasco, Mónica. Sí, eso es. Juanra. Es que ricasco, Yane. Bueno, respecto a las enmiendas, en cuanto a la del servicio de comunicación,
Las técnicas del área que están realizando labores, además de comunicación, están perfectamente capacitadas para el desarrollo de estas. Para ello se ha tenido en cuenta su formación para garantizar que las tareas a desempeñar se realizan de la manera pertinente. Como hemos dicho, el conocimiento de esas áreas, debido a su especial relevancia y necesidad, debe permanecer en el ayuntamiento. De esta manera, permitimos poder llevar a cabo múltiples proyectos que hasta ahora no era posible y este servicio nos lo permite. Como ya hemos contestado por escrito, el servicio de comunicación se sacará a concurso. Y bueno, y sobre la calificación que le dais en la enmienda a ciertas cosas no entendemos que no son aceptables y no vamos a entrar. En cuanto al servicio de mediación, el planteamiento de este servicio busca una proactividad por parte del ayuntamiento en la búsqueda de soluciones a situaciones que puedan generar un conflicto. Con este servicio no solo se busca la resolución del conflicto, sino también recomponer las relaciones. Se pretende ir más allá, por lo que se busca además es la prevención. El principal objetivo es el de la mejora de la convivencia en nuestro municipio, mediante la prevención de futuros conflictos con fórmulas de acuerdos entre las partes que participen en el de la propia mediación. Además, mediante este servicio se pretende restablecer las relaciones y así evitar que los problemas se repitan o se cronifiquen. En muchas ocasiones llegan al ayuntamiento cuestiones que podrían haberse solucionado en una fase previa, teniendo que dedicarse recursos y tiempo para la solución de dichos conflictos. Otro de los objetivos que se plantean con el servicio de mediación es el de atajar los conflictos en un momento temprano, para evitar la intervención del ayuntamiento en un momento tardía en el que la solución es más compleja. Bueno, como ya ha dicho Mónica, en la de la tarjeta ciudadana, pues sí que aceptamos parcialmente la propuesta de Zayabay y reducimos un 50% la partida que dejamos en 10.000 euros. En cuanto a acción social, las subvenciones se eliminan dado que el beneficio no recae de manera directa sobre los ciudadanos de nuestro municipio. Se aumenta económicamente la partida correspondiente a las mismas mediante ayudas directas a la ciudadana para fomentar la vida independiente en las personas con diversidad funcional. Así podrán ser subvencionadas las aportaciones que tienen que realizar a estas asociaciones para poder recibir los servicios de las mismas. De esta manera se pretende llegar a más personas con diversidad funcional y poder así fomentar la adhesión a las asociaciones para poder recibir servicios por las mismas de una manera subvencionada. En referencia a las ayudas a las nuevas ONG subvencionadas, destacar que son dos ONGs con un fuerte vínculo con el municipio. Su fundador en uno de los casos es del municipio y el otro tiene un fuerte vínculo con él. Además, en ambos casos reciben ayudas de entidades del municipio. Los proyectos presentados por ambas entidades resultan de interés y es por ello que vamos a aportar nuestro granito de arena. Esto no tiene nada que ver con que se retiren unas subvenciones a determinadas asociaciones. Esta reorganización de las subvenciones lo que pretende es prestar ayuda directamente a los vecinos que a su vez reciben los servicios de estas. En cuanto a la residencia, es un momento de transformación del modelo residencial. Ya el diputado general en su comparecencia del Pleno de Política General el pasado 28 de septiembre dijo, hablando del cambio de modelo, que el eje prioritario es el del cambio del modelo de los servicios sociales ligados a la atención a quienes lo necesitan. Contempla la transformación de la red en centros residenciales. Esta transformación pasa por impulsar la especialización de la red actual para que los centros residenciales sean centros abiertos a la comunidad, sean hogares para las personas, no sanitarizados, organizados en unidades convivenciales de pequeño tamaño, prioritariamente en entornos urbanos y con espacios de convivencia intergeneracional. Entendemos que este nuevo escenario en la atención de las personas en centros residenciales creemos que abre una oportunidad para la residencia Zaya Koguski. El centro residencial que tenemos en el municipio es un centro bien ubicado que cumple con los criterios del decreto 126/2019 de 30 de julio de centros residenciales para personas mayores en el ámbito de la Comunidad del País Vasco en su artículo 9. Pues tiene una ubicación excepcional, próxima a servicios, accesible, con jardines y espacios exteriores por donde pasear. Este es el momento de ponerlo en valor y transformarlo para mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios. Y es por ello que consideramos importante impulsar la integración del centro en el entorno y en las actividades sociales del municipio. Para cumplir con este reto de la transformación, lo haremos de manera coordinada con la Diputación Foral de Vizcaya, que, como lo anunció el diputado general el 28 de septiembre en un pleno de Juntas Generales, van a impulsar la transformación de la red de centros residenciales. Igualdad de género.
aquí discrepamos un poquito, pues porque entendemos que en esta partida no se recorta dinero, dado que el plan de participación ciudadana le sumaría otros 10.000 euros, que son los destinados a desarrollar acciones que promueven la igualdad solicitadas por la ciudadanía en los presupuestos. Es por ello que no se puede afirmar la existencia de ese recorte, dado que el presupuesto de 2019 fueron 38.075 y este año serán 39.029,26 de actividades del área de igualdad, más los 10.000 de los presupuestos participativos del área de igualdad, siendo el montante 40.029, más los 2.000 que hay para actividades dirigidas por el propio Consejo de Igualdad. Esto supone una inversión de 2.029 euros más que el año pasado. Y a ello añadiríamos que desde el área de intervención se van a destinar 6.000 euros a comenzar a estudiar el impacto de género en los presupuestos. Y esto es un ejemplo de la transversalización de la igualdad en todas las políticas municipales. Respecto a promoción de la salud, diríamos que resulta relevante destacar que esta partida hasta el presupuesto 2020 no había existido. Y la única acción que se hacía relacionada con ella era abonar los gastos del centro de salud. Tras un primer año de funcionamiento y tras poner en marcha varios proyectos como Sasunguela, la Guía de Recursos Sociosanitarios, la Red de Salud Local, Guía de Reanimación Cardiopulmonar, se ha confeccionado el presupuesto teniendo en cuenta las siguientes cuestiones. El Día de la Salud es el mes de abril, dada la situación pandémica actual y especialmente al tratarse de un día en el que se trata de hacer actividades en la calle, pie, grupales, de alimentación. Se trasladará el proyecto al año 2022 para poder garantizar realizar las actividades con condiciones sanitarias adecuadas, sin generar mayores riesgos de los existentes en la actualidad debido a la COVID-19. 2. La Guía de Salud. Se elimina este concepto dado que la guía finaliza su edición en 2020 y el siguiente paso son las formaciones en reanimación cardiopulmonar que, si las circunstancias de la pandemia lo permiten, se tratarán de iniciar en el mes de diciembre de 2020, enero de 2021. Se detraen igualmente los gastos de prevención de drogadicción, acciones que están dirigidas desde la Mancomunidad en Encarterri, dado que en el año 2020 se inicia por parte de Mancomunidad el proyecto de redacción y evaluación del plan de drogadicción de Encarterri, del que se desgranarán nuevas acciones a desarrollar en nuestro municipio, así como intervenciones directas en esta materia. Por eso la parte ya ha quedado así. La cuestión de asociaciones, ya el año pasado decidimos congelar las ayudas a las asociaciones, pues entendemos que no es sostenible el crecimiento anuales del 5%. Este año se hace un esfuerzo de mantener las subvenciones, teniendo en cuenta además que es posible que muchas de las actividades de las asociaciones no se puedan realizar debido a las circunstancias del COVID-19. Instalaciones deportivas. Las partidas de reparación de edificios son transversales, con lo que si en un momento dado son necesarias reparaciones o mantenimiento, se puede contar con crédito para ello. Aunque se eliminen de partidas en concreto, pues siempre hay margen de maniobra. En cuanto a la inversión en maquinaria, sí que es cierto que hay consignados 2.000 euros menos, pero en la partida vinculada al campo de fútbol, por ejemplo, hay 10.000 más. E indicar que, que con cargo a esta partida en 2020 se han gastado más de 40.000 euros, cuando la consignación era de 27. El contrato del polideportivo, la consignación inicial, refiero. El contrato del polideportivo. Se va a licitar el contrato del polideportivo bajo un modelo de prestación de servicios y la intención es sacar 3 concursos diferentes. Uno para la gestión de las instalaciones propiamente dicho, otro para las actividades de tierra, además de las actividades deportivas que se dan en el polideportivo. En este contrato sacaremos también el multideporte y las actividades, por llamarlas de alguna manera, deportivos saludables. Pues que estaríamos hablando pues, de tai chi, biodanza y todas estas cuestiones. Este concurso saldrá con 3 lotes y un tercer concurso que será el de la gestión de la cafetería. En cuanto a información y promoción turística, la subida se corresponde con una actuación prevista en la ermita de San Pedro Zariquete, con el fin de poner en valor tanto la ermita como el camino olvidado, puesto que dicha ermita está incluida en el conjunto monumental de los caminos de Santiago del País Vasco. Esta actuación pone el broche a 30 años de actuaciones en ella y aprovecha el año jubilar, que es el 2021. En principio, se espera recibir una subvención. La referida actuación, además de ser una actividad que beneficiará al turismo local, que por descontado es cultural. Este equipo de gobierno defiende que el turismo y la cultura van y deben ir de la mano
Y además estas sinergias potenciarán el comercio del municipio. Con la actuación en el área recreativa de Burumburu, lo que se pretende precisamente es corregir esa situación. Perdón, disculpad. Esto es, aquí está. Con la actuación en el área recreativa de Burumburu, lo que pretende precisamente es corregir esa situación de presión a la que está sometida el área mediante una nueva reformulación de la zona. Vemos la situación actual como una oportunidad para ser receptores de ese turismo de cercanía, que se acerque a nosotros, a ver lo mucho que podemos y tenemos que ofrecer. Todo ello poniendo en valor nuestro patrimonio cultural y natural. Y en cuanto al Enkarterri-Fest, el objetivo es reorientarlo, para que cumpla con el objetivo de que sea un referente también desde el punto de vista turístico y de atracción de visitantes. En estos momentos y con los datos de los que disponemos no está siendo así. En cuanto a la propuesta sobre las bibliotecas, pues bueno, se ha aceptado la propuesta y lo hemos traído con el presupuesto modificado. Y en cuanto a juventud, lo que se han hecho esas reducciones porque se han ajustado los gastos reales y se han reasignado algunas partidas a otras partidas que están en el presupuesto y que se ajustaban más a la función que se hacía con ellas. En cuanto a la promoción cultural, pues esta partida, como bien indica, se han creado las jornadas de patrimonio con 1.500 euros, se ha incrementado entre 1.410 euros las actividades, con lo cual ha sufrido un incremento de casi 5.000 euros, aunque en principio no tenemos ninguna actuación artística prevista. En cuanto a infancia, las acciones que se eliminan son los talleres trilingües de Navidad. Dadas las circunstancias sanitarias actuales y debido a la necesidad del mantenimiento de grupos de convivencia estables y burbujas, no se van a realizar en los primeros días de enero estas actividades dirigidas a la ciudadanía en general. Del mismo modo, se retira la parte correspondiente a la ludoteca, debido a las circunstancias epidemiológicas que hacen que por necesidad de mantenimiento de grupos estables y burbujas durante el curso escolar se retrase su reinicio hasta que las condiciones sanitarias así lo permitan. Eso sí, siempre garantizando la salud de nuestros menores y sus familias. Este servicio lamentablemente está parado desde marzo del 2020. En euskera se reduce pues porque contamos que hay actividades que se vienen realizando desde la euskera que, bueno, que seguramente no se podrán realizar. Pues, actividades que se hacen desde este área, pues por ejemplo como en carnavales. En el comercio, nosotros lejos de pensar que la iluminación navideña es un gasto superfluo, y más en la situación en la que nos encontramos, pensamos que la iluminación es un gasto necesario, y especialmente necesario para nuestro comercio, la hostelería local, y de igual manera para los más pequeños de las casas. Apostamos por tener un pequeño stock de material que nos ayude a mejorar la decoración del municipio en las fechas en las que nos encontramos. En cuanto a la mención que se hace a la limpieza, nada que decir. En los contratos de las diferentes limpiezas vamos a tratar de obtener el mejor servicio y lógicamente también al mejor precio. Y por último, en cuanto a medio ambiente, respecto al estudio, que es una promesa que hizo el equipo de gobierno durante la campaña electoral, la vamos a cumplir. No queremos un debate eterno, queremos certezas y es lo que se busca con este estudio. Por ello vamos a votar en contra de la enmienda del cambio de esos 100.000 euros. Sí que, bueno, pues vamos a habilitar partidas para dos de las acciones que se indicaban ahí, que una de ellas es un estudio de calidad de los servicios municipales, para el cual se dedicarían 5.000 euros, y 2.000 euros más para la mejora de los puntos negros de los caminos escolares. Eso es todo, es lo que opinamos sobre las enmiendas presentadas. Es que ricasco, Juanra. Josu. Me propuse hacer un ejercicio que era poner todas las propuestas que se hacían, unas lógicamente en el haber y en el debe, quiero decir, de los presupuestos, es decir, unas eran en la mayoría de los casos un aumento de gasto y había alguna otra que era
alguna disminución de ingresos o algún aumento de ingresos también. Bueno, la conclusión que me salió, sin haberlo culminado con cierto rigor, es que si se hubieran aprobado todas estas medidas, el presupuesto tendría que ser aproximadamente unos 300.000 euros más, 300.000 euros más que el presupuesto que ha presentado el ayuntamiento. Yo tengo plena confianza que el ayuntamiento sabe, sus técnicos y el propio alcalde tienen que saber con qué dinero contamos. Y en todo caso, pues a todos nos gustaría, a mí el primero, me gustaría plantear una serie de cosas y que se dijera a todas que sí y todo muy bien. Y entonces, pues todos nos quedaríamos muy contentos. Pero, claro, eso no es posible. Y además no es posible, en los tiempos que estamos, hay muchas más dificultades para que eso sea posible. Yo estoy convencido de que este presupuesto, el presupuesto presentado, luego se puede incorporar algunas de las acciones que ha propuesto el alcalde, seguro que no es el mejor. Es el que se ha podido hacer y en las condiciones en que estamos, pues no hay otra forma de hacerlo. Ahora, a mí me parece que sí, para próximos años deberíamos cambiar el sistema, la forma de hacer esto. Porque cuando se aumenta una partida hay que disminuir otra, salvo que cambies la partida global del presupuesto. Y por lo tanto, eso, como he dicho antes, si aquí se aceptaran una serie de partidas, pues el presupuesto habría que aumentarlo en aproximadamente unos 300.000 euros o más. Por lo tanto, yo voy a aceptar el presupuesto que ha sido presentado con esas pequeñas modificaciones y creo que pues, todo lo demás que no ha sido presentado además en forma de enmienda, que esa es otra, o sea, porque aquí yo no tengo ni idea qué es lo que pretende cuando se intenta cambiar una partida y se intenta engordar una partida o enflaquecer. Por lo tanto, creo que el presupuesto presentado es uno de los que se puede presentar en las condiciones que estamos. Muy complicado, probablemente, casi seguro, que lo cumpliremos malamente, pero en todo caso, que lo único que hace falta es buena voluntad para ver si podemos cumplirlo al 100%. Eskerrik asko, Josu, Mónica. Vale. Orduan, bozkatzera pasako gara. Vamos a pasar a votar enmienda por enmienda. Hemos realizado un pequeño extracto de ellas porque son un poco... bueno, hay un poco de dificultad. Si hay alguna que no... No, sí, con leer o sea, de qué va cada una, ¿no? Yo creo que con decir enmienda sobre tal... Sí, ¿no? Leemos, eso es un pequeño extracto de ellas y procedemos a votar si os parece correcto. Vale, pues la primera de las enmiendas propuestas por Zayabay es en cuanto al servicio consultorio de comunicación, eliminación de este servicio e incluir la cantidad correspondiente al mismo en el plan de empleo local, que serían 32.000 euros. Aldeko botoak, kontrakoak. La segunda de las enmiendas sería el servicio de mediación, eliminación de esta partida y dirigida para realizar este servicio. Aldeko botoak, kontrakoak. La tercera de las enmiendas es en referencia a la tarjeta ciudadana que se propone distribuir los 20.000 euros correspondientes a la misma entre las áreas de igualdad, salud, fondos de bibliotecas, actividades para la juventud, proyectos de artistas, euskera y deportes. Aldeko botoak, kontrakoak. La cuarta serían los convenios con las asociaciones de ayudas a discapacitados que no se eliminen. Aldeko botoak, kontrakoak. La quinta sería, en referencia al área de igualdad de género, aumentar en 6.000 euros la partida asignada a dicha área. ¿Aldeko botoak? No. Vale. Sí, se retira la enmienda. Vale, perfecto. Entonces no procede.
La siguiente sería en cuanto a la promoción de la salud pública, la no disminución de la partida presupuestaria, tomando como referencia la del año 2020. Aldeko botoak. También retiráis. Perfecto. Entonces, esta no, bueno, procedemos a su votación. La séptima sería en servicio de bibliotecas, aumentar en 3.000 euros la consignación a este área. Aldeko botoak. La octava sería en referencia a juventud, el aumento de esta partida en 4.200 euros. Aldeko botoak. Kontrakoak. La siguiente sería en cuanto a la promoción cultural, el aumento de 2.000 euros en proyectos artísticos. Aldeko botoak. Kontrakoak. La siguiente sería en referencia al área de infancia, el aumento de la partida presupuestaria en 6.900 euros. Aldeko botoak. Kontrakoak. Vale. La siguiente sería en el área de euskera, el aumento del 15% de la partida presupuestada. Aldeko botoak. Kontrakoak. La siguiente sería en referencia a las asociaciones, correspondería un 5% de aumento de las aportaciones que se realizan a las mismas. Aldeko botoak. Kontrakoak. La siguiente, en referencia a las instalaciones deportivas, consistiría en un aumento de 15.000 euros para la reparación y conservación de edificios y de 12.000 euros para maquinaria. Aldeko botoak. Kontrakoak. La siguiente, en referencia al área de comercio, disminución de la asignación presupuestada de iluminación navideña, que sería un total de 4.000 euros. Aldeko botoak. Kontrakoak. La siguiente, en referencia al área de limpieza, sería una propuesta de un estudio de viabilidad para la optimización de dicho servicio. Aldeko botoak. Kontrakoak. Y la última sería en referencia al área de medio ambiente, que la propuesta es la eliminación de la partida presupuestaria correspondiente a 100.000 euros y distribución de la misma en 20.000 euros para la mejora de los pasos a nivel, 15.000 euros para el estudio sociolingüístico de la situación actual del euskera en el municipio, 30.000 euros para la reurbanización de la plaza, siguiendo con la tercera fase, 20.000 euros para la compra de equipamientos industriales para Encarlán, 10.000 euros para el estudio sobre los criterios de calidad orientados a extraer los grados de satisfacción de los ciudadanos y 5.000 euros para la eliminación de los puntos negros del camino escolar. Aldeko botoak. Kontrakoak. Bien. Entonces ahora vamos a pasar a votar y a dictaminar el presupuesto final con las enmiendas que han sido aceptadas. Juanra. Antes quería explicar una cosita ahí respecto al problemas familiares. Respecto a al documento que se presentó en la anterior comisión hay una diferencia, habéis observado que los totales son diferentes y se debe básicamente, por un lado, a las modificaciones que hemos hecho pues para admitir las enmiendas y por otro lado pues al cálculo del contrato del polideportivo, ¿vale? Que varían los trabajos que estaban haciendo y después de recibir el informe económico de la empresa que está haciendo el estudio, pues bueno, ha habido unas variaciones y son las que se han aplicado en el presupuesto y de ahí viene la variación que hay con el primer borrador que se presentó, básicamente. Ados, es que ricasco, Juanra. Vamos a proceder entonces a votar el presupuesto final con las enmiendas que han sido aceptadas. Aldeko botoak. Kontrakoak. Abstentzioak. Es que ricasco. Pasamos al segundo punto del orden del día, expediente 3.523/2023, EOSLE eta kontu hartzaile lanpostuei dagokion lanpostuen zerrenda aldatzea. Expediente 3.543/2020, modificación de la relación de puestos de trabajo en referencia a los puestos de enterrador y de interventor. Se trae a comisión la modificación de ambos puestos, el puesto de enterradora, que ahora mismo está
se encuentra ocupado, y el de intervención, que actualmente tenemos vacante. Juanra. Es que ricasco, Janet. Bueno, los motivos para que justifican proponer la modificación pues son los siguientes. Respecto a la modificación del régimen de jornada del puesto 21 enterrador, debe señalarse que en la actualidad dicho puesto tiene una jornada parcial de un 98,1% sobre la jornada completa. Ahora bien, el desempeño del puesto de enterrador conlleva la atención de 3 cementerios, La Herrera, Ochara, Mimetiz, y se ha comprobado que los fichajes de la persona que ocupa el puesto superan las horas del calendario anual, es decir, las 1.592, en lo que se traduce en la necesidad de ajustar su jornada a las necesidades del servicio, por lo que en definitiva se propone incrementar su jornada en un 1,90, pasando a ser una jornada completa. En cuanto a la modificación de las retribuciones complementarias del puesto 5, que es el de interventor o interventora, debe señalarse que es prioritario para el ayuntamiento la cobertura de la vacante de un puesto de vital trascendencia en la organización local, como es el de la intervención. Este puesto lleva siendo ocupado de forma intermitente desde hace más de 5 años y en la actualidad sus funciones se asumen mediante un nombramiento en acumulación. Tenemos que dar las gracias a Mar por aceptar la acumulación. Es voluntad del equipo de gobierno dar cobertura de forma permanente y a jornada completa a este puesto de trabajo, por lo que se ha considerado necesario adecuar sus retribuciones a las del entorno para el mismo puesto, ya que esta puede ser uno de los motivos para que no se haya ocupado hasta la fecha. Para esa adecuación se ha encargado el trabajo a la empresa BTA en auditoría. Asimismo, en varias ocasiones se ha comprobado que es necesario poder contar con la presencia del interventor en horario fuera de la jornada habitual, por lo que se considera oportuno reconocer cierto grado de disponibilidad al puesto de trabajo, de manera que pueda acudir fuera de la jornada habitual al desempeño de su puesto sin que se deban abonar horas extraordinarias. Las modificaciones propuestas suponen un incremento aproximado de 5.696,74 euros al año en el complemento de destino y de 3.920 euros al año en el complemento específico. Se indica como aproximado el cálculo que se efectúa con los datos relativos a los importes de 2020. Respecto a la disponibilidad, se reconocería un complemento equivalente al 2,5% de la jornada. Es decir, para el año 2020 el complemento de disponibilidad ascendería a 1.521,37 euros anuales. En ambos casos, las dos modificaciones han pasado por la mesa de negociación y ha sido aprobada por la misma. Decir, pues bueno, que en breve contaremos con nueva interventora. Mar todavía nos va a acompañar unos días, pero esperamos que en breve tengamos ya la nueva interventora. Es que ricasco, Juanra. Mónica. Vale, bueno, se habla aquí de que se ha encargado el trabajo a la empresa Betean, auditoría. ¿La empresa ha emitido ya algún informe? Sí, no estaba subido en el expediente. Creo que en el expediente solo tenemos tres documentos y yo creo que no estaba. Sí, pues bueno, yo no he accedido, lo reviso, pero si no, de todas formas, bueno. Os damos acceso. Sí, vale. Lo pasamos, sí. Vale, eso es. Vale, pues bueno, a ver, en principio no le hemos pegado, pues bueno, nos gustaría ver primero el informe. Entonces, bueno, pues nos vamos a abstener, pero bueno, ha pasado por mesa de negociación y entendemos que bueno, estas modificaciones ya están contempladas. De hecho, creo que estaban contempladas de hace tiempo, del anterior equipo y demás, y en principio pues no le vemos pega, pero bueno, queríamos ver el informe, que igual se me ha traspapelado a mí o igual no es. De todas formas, bueno, pues lo vemos de cara al pleno. Es que ricasco. Perfecto, Mónica, tomamos nota y se os dará acceso. Josu. Yo tenía pensado también abstenerme porque, habiendo cosas de enterradores, a mí no me gusta participar. Pero bueno, voy a votar a favor. Es que ricasco, Josu. Vamos a proceder a votar entonces. Aldeko botoak. Kontrakoak. Abstentzioa. Bueno, el último punto del orden del día, expediente 1694 2020, kredituen azterketa extrajudiziala 2020, expediente 1684/2020, reconocimiento extrajudicial de créditos 2/2020. Bueno, pues se traen a regularizar el pago de 4 facturas que son correspondientes al año 2019 y que estaban sin contrato. Juanra. Son 4 facturas y que por unos servicios que se han prestado y que no tenían contrato. Nosotros vamos a votar a favor. Es que ricasco, Mónica. Bai,
que yo quería preguntar por algo que hemos visto en alguno de los informes, que es todas las facturas informadas favorablemente por técnico competente o por órgano político, si bien el gasto se ha tramitado incumpliendo la tramitación establecida para los contratos menores, advirtiendo por la que suscribe reparo por incumplir el procedimiento de disposición de gasto previsto de este ayuntamiento para los contratos menores. Me gustaría pedir una aclaración sobre este punto, si puede ser. Sí. Vale, pero ¿existe algún impedimento más, aparte de simplemente que se haya hecho con un procedimiento que no es el establecido? Vale. Vale, vale. Eskerrik asko, Mar. Josu? Pero hay una ilegalidad. Bueno, llamémosle como... Ya. Pero hay una... No, es que a mí me parece que es muy importante. Que es lo más importante de este punto, es precisamente eso, que cuando hay prisa se cometen errores. Y eso lo cometen hasta los mejores del mundo. Eskerrik asko, Josu. Juanra? Decir que una de las facturas es la más grande, es por un servicio digital que se estaba recibiendo de información o de asesoría desde el área de intervención, que se venía recibiendo, no había contrato y se siguió utilizando. Es eso. Hay otra que es de un restaurante que es de mayo del 19, que es de la comida del Chacolí Eguna con los chacolineros, corresponde también a la legislatura anterior. Y bueno, y luego las otras dos, pues una es la revisión de las maquinarias de musculación del gimnasio, y la otra pues son 131 euros de unos aros de la cancha de baloncesto, que se cayó una canasta y se rompieron los aros y hubo que cambiarlas. Esos son los 4 pagos que se hacen. Vale, eskerrik asko, Juanra. Mónica, ¿algo que aportar? Josu? Nada. Procedemos entonces a la votación. Aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioa. Vale, eta gai zerrendan puntu gehiagorik ez daudenez, bukatutzat emango dugu saioa. Damos por finalizada la sesión. Gracias.